Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Capítulo 24. Intermedio, caras conocidas. Mientras preparaba la comida de hoy en la cocina de la cafetería, Emilia no pudo evitar desviar su atención hacia su único compañero de trabajo en el proyecto culinario de Chaldea, Genichiro Arada. Se habían conocido bien bastante rápido, sobre todo si lo comparaba con cualquier breve relación que había tenido en su vida como héroe de la justicia o en sus incursiones en lo que la contrafuerza le pedía, muchas de las cuales terminaban con él matando al otro. Se preguntó por qué. ¿Sería por su afición compartida por la cocina? ¿Por ser compatriotas? ¿O tal vez por el simple hecho de que esta vez no estaba en un campo de batalla devastado por la guerra donde la moneda era la vida en lugar de la sal? Tras casi un minuto de reflexión silenciosa, Emilia creyó haberlo descubierto. Su relación era intrascendente, casual. Él no era su amo, ni un sirviente, ni un enemigo. Era solo un compañero cocinero. Era una cuestión de poca importancia. No había mucho que perder, ni mucho que ganar. Era lo contrario de sofocante, más bien agradable, como ver a un verdulero que frecuenta la zona de tu casa e intercambiar palabras amables, aunque ninguno de los dos supiera el nombre del otro. Guau, señor Emilia, su cocina huele fantástico. No se puede decir lo mismo de la joven rubia de ojos verdes que estaba delante del mostrador. Cierto, saber. Saber. Deberías llamarme por mi verdadero nombre, señor Emilia. Hay muchos sabers después de todo. Llámame Artoria o Lily si lo prefieres. Sí, Lily, dijo Emilia finalmente tras un breve silencio, ocultando su agitado estado mental tras su mejor expresión. El destino lo odiaba, decidió Emilia. Ah, lo sabía, siempre lo había sabido, pero que lo siguiera hasta aquí. Escandaloso, ridículo, despreciable si el destino mismo tuviera un rostro que odiar. Saber, Lily, Artoria Pendragon Lily, cuya cabeza se asomaba de izquierda a derecha a través de él y hacia el funcionamiento interno de la cocina, era una de las llegadas más nuevas de Chaldea de la invocación realizada por los maestros el día después de resolver la singularidad de Francia, y alguien con quien Emilia estaba demasiado familiarizado pero también era un completo extraño. ¿Puedo saber qué hay en el menú de hoy? Me han hablado muy bien de los demás sirvientes. Por un instante, Emilia cerró los ojos y se preguntó qué había hecho para merecer esto tan rápido después de haber sido convocado. Comprendió que las respuestas podrían ser muchas y todas válidas, pero ninguna satisfactoria. Es carne de res estofada a fuego lento y puré de papas. Estaremos listos en unos 10 minutos. Entendido. Te espero por allá, supongo. Vuelvo enseguida, señor Emilia. Yo no soy él, y ella no es ella. Yo no soy él, y ella no es ella. Yo no soy él, y ella no es ella, así se repetía el mantra una y otra vez en su cabeza, como si con ello pudiera arrancarle los recuerdos a la fuerza. La primera vez que vio a Lily fue en el momento en que fue invocada en Chaldea. No planeaba presenciar la invocación ese día. Fue mera coincidencia que pasara por la habitación cuando sus dos maestros la estaban llevando a cabo. Entonces, por puro capricho, decidió entrar y ver quién sería su nueva incorporación. Recordó que había otras personas en la habitación, en su mayoría personas que uno esperaría encontrar allí, concretamente los operadores y Mash, pero también había algunos sirvientes, por la misma razón que él, según suponía. Jeanne era una de ellas, recordó, diciendo que presentía que esta invocación en particular podría ser una ocasión especial. Deseó que su intuición hubiera estado equivocada. Cuando la luz se apagó y Lily se presentó, todos reaccionaron con cierta sorpresa, y él supuso que era por la Artoria con la que se habían topado en Fuyuki. Pasar de esa figura intimidante a la chica de una pureza casi cegadora que se presentó alegremente como Artoria Pendragon Lily debió de ser todo un reto para Ritsuka, quien tardó al menos 30 segundos en responder, ante la confusión y el nerviosismo de la pobre Lily. Aunque después de eso todo fue viento en popa, mientras Lily seguía presentándose a Kim, Mash y los sirvientes presentes. ¿Y Emilia? Bueno, no podía decir que recordara mucho de sí mismo durante ese tiempo. Quizás solo se quedó mirando la figura de Lily mientras salía por la puerta y, presumiblemente, dio un paseo por Chaldea.
Lo único que recordaba era que, para cuando se recuperó, estaba de vuelta en la cocina, lavando platos. Lily era, aparentemente, una Artoria Pendragon más joven de lo que la mayoría consideraría su mejor momento, invocada incluso antes de extraer a Excalibur de la roca donde estaba enterrada. Se había familiarizado con las diferentes versiones de sirviente que el trono de los héroes albergaba a veces. La plenitud de un aspecto diferente de un sirviente, por así decirlo. No lograba comprender por qué Lily le provocaba semejante reacción. Cuando tuvo que atravesar la Artoria oscura en Fuyukyo, cuando tuvo que enfrentarse de nuevo al quinto grial, no había sentido gran cosa, pero quizá precisamente por eso. No podía acallar sus emociones como entonces. Interactuar con ella era inevitable. Pero presentía que era algo más que eso. Era algo propio de Lily. Su apariencia era idéntica a la del rey de los caballeros que había conocido, pero al mismo tiempo parecía mucho más pequeña. ¿Era por su ropa? ¿Una armadura blanca que quizá aún no conocía el sabor de la sangre? Quizás, pero era más bien por su porte. Carecía de la agresividad que esperaba de cualquier encarnación de Artoria Pendragon, y aún así, muchos detalles en sus ojos aún le recordaban a ella. Ella era hierro sin templar, para ser forjado en el frío acero que era el rey que él conocía, y eso lo molestaba más de lo que jamás pensó que algo podría en este punto de su existencia. Uf. Bueno, Emilia-san, ya está listo el desayuno, dijo Arada, secándose el sudor de la frente mientras observaba los calentadores de platos llenos de carne estofada y puré de papas. A pesar de sus múltiples vidas de experiencia culinaria, tanto para sí mismo como para otros, esta era la primera vez que Emilia trabajaba en una cafetería, y mentiría si no le disgustaba un poco preparar la misma comida a diario. Proteínas, carbohidratos y quizás un postre sencillo los domingos. Esa era la composición habitual de los alimentos que él y Arada habían decidido con la aprobación del director. Tenía sentido, pues la oferta era limitada, al igual que el personal en la cocina, pero tenía que admitir que una parte de él echaba de menos preparar platos diferentes para cada persona. ¿Sabes? Nunca me imaginé que también eras de Japón. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos el pelo blanco? Dijo Arada, con un tono de voz medio en broma. No conozco a ninguno, dijo Emilia con voz serena, ninguno de pura sangre, de todos modos. Ah, así que no eres completamente japonés. Entendido. Arada asintió para sí mismo. Eso, por supuesto, no era cierto, al menos para el desconocimiento de Emilia sobre su propio linaje, pero Emilia no se molestó en corregir a su compañero. No necesitaba revelar su identidad, ni quería hacerlo. La negación plausible era un gran aliado. Aunque debo decir que no creo haber oído hablar nunca de ningún japonés llamado Emilia. Entonces tal vez tengas que repasar tu historia. Sí, quizás sí, dijo Arada, antes de acercarse al mostrador y tocar una campana. El desayuno está listo. La primera docena de personas que se acercaron al mostrador eran empleados de Chaldea, quienes intercambiaron breves saludos y buenos días con él. Una mejora, pensó, respecto a la forma casi rígida en que se dirigían a él y a los demás sirvientes durante los primeros días. Supuso que la mente humana realmente podía adaptarse a cualquier cosa con el simple paso del tiempo. No sería hasta que la comida de los calentadores se hubiera reducido notablemente que se encontraría con un sirviente. Era Aquiles, su rostro no tenía ninguna expresión de alegría. Hola, Emilia. Aquiles. El jinete sirvió sus porciones lentamente y en silencio, como todos los que habían venido a comer, pero incluso una persona común podía notar que estaba de mal humor y que su postura parecía implorar ayuda. Suspirando, Emilia decidió, en contra de su buen juicio, preguntar, aunque solo fuera para poder comer más rápido. Entonces, ¿qué es? ¿Qué pasa? Respondió Aquiles con incredulidad, como si le preguntaran si el agua moja o no. ¿Qué quieres decir con qué pasa? Es Atalanta. No está aquí. ¿Y? ¿Qué clase de mierda es esta? Casi todos los de esa singularidad fueron invocados aquí, incluso el jefe final de esa maldita cosa está aquí. Pero me estás diciendo que no tenemos lugar para Atalanta. No es que el nosotros no tenga cabida. Échale la culpa al destino. Emilia suspiró. Además, creo que tener a alguien con quien tienes una historia que no te ha convocado aquí es una bendición. Oh, vete a la mierda. ¿Qué sabes tú de eso? Mucho, Aquiles. Mucho. Y la prueba estaba justo detrás de ti, de hecho. El jinete suspiró. Bueno, da igual. Gracias por la comida.
Luego, dijo abatido mientras se alejaba casi sin fuerzas hacia su asiento, cediendo el paso a la siguiente persona para que tomara su comida. Un lanzador y, desafortunadamente, uno con el que estaba familiarizado. Arquero. Medea. Ah, cierto. Tenemos que llamarnos por nuestros verdaderos nombres aquí en Chaldea, ¿no? ¿Cuál era el tuyo? Emilia. El ojo izquierdo de Emilia se crispó levemente al oír las 3 sílabas de su nombre. Lo pronunció con un tono burlón y sensual, casi provocándolo. Sin duda, él sabía por qué lo había hecho, incluso cuando la capucha de su túnica le ocultaba la mitad del rostro. El nombre Emilia sin duda le había resonado en la cabeza y, maldiciendo el concepto mismo del envejecimiento, tuvo que admitir que su rostro aún se parecía al de su yo más joven. No hacía falta ser un genio para atar cabos, pero Medea lo era, y probablemente eso le facilitaba las cosas. Sí. Sí, ese es mi nombre, dijo, intentando disimular al máximo la emoción de su voz. Ah, bueno, encantada de conocerte, Emilia, dijo Medea, con ese tono burlón, y quizás también provocador, en su voz. Bruja, sí. Afortunadamente no intercambiaron más palabras después. Emilia no se había preocupado mucho por su identidad ni por el hecho de que algunos inevitablemente descifrarían las implicaciones de su verdadero nombre. Los sirvientes que sabían quién era quizás se contaban con los dedos de las manos, y de ellos, dudaba que alguno se refiriera a él como algo distinto a Emilia o a su clase. Y aunque lo hicieran, dudaba que su nombre completo, significara algo para alguien allí. Pero eso no cambió el hecho de que lo encontraba molesto. Por desgracia para él, los encuentros con rostros familiares no terminaron con Medea, pues Kuchulain, Sasaki Kojiro y Medusa fueron los siguientes. Ninguno dijo nada fuera de lo común, pero cuando sus ojos se encontraron con los de ellos, sintió casi con certeza que su nombre había despertado en ellos una especie de chispa de complicidad. Había pensado que la anomalía que permitía a los sirvientes conservar el recuerdo de sus invocaciones previas en el sistema Fate de Chaldea era una bendición en muchos sentidos, y se maldijo por no haber tenido la perspectiva de que también sería una maldición para muchos en asuntos personales. El resto de la fila era borroso, aunque solo fuera porque su atención se centraba en ella. Era la última persona de la fila, moviéndose nerviosamente de un lado a otro mientras agarraba una bandeja contra su cuerpo. Era inusual en ella estar tan atrás en cuanto a comida, pensó Emilia. La saber que él conocía. No está aquí. Sí, claro. La Artoria Pendragon saber que él conocía no estaba aquí, y tal vez, solo tal vez, nunca estaría. No tenía sentido darle vueltas. Lily era solo una saber como cualquier otra. Como Deon, como Siegfried, como Giles. Solo otro sirviente pidiendo comida. Señor Emilia. Bien. Lo siento, dijo, y la voz de Lily lo sacó de sus cavilaciones. Toma lo que quieras. ¿Estás seguro? Sí. Eres el último en conseguir la comida después de todo. A pesar del permiso, Lily seguía insegura, con la mirada yendo y viniendo entre su plato aún vacío y la abundante comida que le esperaba. En ese mismo instante, sin poder contenerse, Emilia pensó que se veía linda, de una manera única a diferencia de la saber que conocía. Debería realmente dejar de hacer eso. Señor Emilia. HM. ¿Qué pasa? No es nada grave, pero juraría haberte oído decir que habría papas, dijo Lily, insegura. Estiró el cuello por encima del mostrador y sus ojos se fijaron en lo que quedaba del puré de papas, brillando al examinar la comida, como si fuera una visión extraña para el futuro rey. Lo hice, y lo estás viendo directamente. ¿En serio? Negó con la cabeza y me miró con timidez. Lo siento. Yo, nunca vi una patata en mi pueblo, y el grial me dijo que era un tubérculo, así que, pruébalo, dijo Emilia, interrumpiéndola. Le dedicó una pequeña sonrisa. Seguro que te gustará. De acuerdo. Te creo, dijo, sirviendo rápidamente una generosa porción en su bandeja antes de correr a sentarse cerca. Nunca vio papas, ¿eh? Recordaba, incluso con recuerdos fragmentados, que Saber dijo una vez que tenía malos recuerdos con las papas, aunque no dio más detalles. También recordaba que cambió de opinión, después de su plato de papas. Quizás Artoria tuvo esa mala experiencia después de convertirse en rey. Bueno, tal vez debería felicitarse por haber cambiado la opinión de Artoria sobre la comida antes de las papas. Un pequeño mal futuro evitado. Supongo que ya está todo el desayuno, dijo Arada, quitándose el delantal con un uf. Y colgándolo en un perchero.
Hasta el almuerzo y la cena, corrigió Emilia. Oye, todavía faltan como 4 horas, por lo menos. Creo que podemos descansar hasta... Un suave ruido interrumpió su conversación y los impulsó a mirar hacia el mostrador. Era Lily, con su bandeja vacía. Parecía un poco avergonzada cuando dijo: ya terminé de comer. Gracias por la comida, señor Emilia Y. Arada. Genichiro Arada. Señor Arada. El último en comer, pero el primero en terminar. Eso era más de lo que esperaba de alguien llamado Artoria Pendragon. ¿Te gustó? Preguntó Emilia, dominado por la curiosidad. Sí. Muchísimo. Respondió el sable con entusiasmo. Superó todas mis expectativas, de verdad. Nunca imaginé que un tubérculo pudiera convertirse en algo tan delicioso. Emilia no pudo evitar un murmullo de satisfacción al ver la cara de Lily. Una sonrisa inocente y emocionada, acorde con su estatura. Se preguntó si darle la respuesta rompería la ilusión que parecía haberse creado. Es decir, para que la comida supiera tan bien, había que usar muchísima mantequilla. A medida que pasaban los segundos, Lily permanecía inmóvil frente al mostrador. No estaba congelada, pero sus pies no se habían movido de donde estaba a pesar del silencio fugaz. Y finalmente, Emilia no pudo evitar notar que sus ojos echaban un vistazo a los restos de carne y papas en los calentadores. Lirio. ¿Ese sí? ¿Quieres repetir? De repente, un tono rosado invadió el pálido rostro de Lily, y ella apartó la mirada. Emilia tuvo que contener las ganas de reír. Date un capricho. Entonces, antes de que pudiera decir nada más, Lily sirvió con una cuchara aproximadamente una cuarta parte de lo que quedaba en los platos a una velocidad que haría que incluso Aquiles se pusiera verde de envidia, y corrió a su mesa mientras balbuceaba. Muchas gracias. Me voy ahora. Bueno, algunas cosas nunca cambian. Mientras Emilia iba a colgar su propio delantal, sintió la mirada de Arada siguiéndolo, con una sonrisa divertida en su rostro. ¿Qué? Eres más suave con ella, acusó Arada, aunque por el modo en que lo dijo parecía una constatación de un hecho. Es solo tu imaginación. Se rió. Su sous chef, Genichiro Arada, sabe distinguir entre la realidad y la imaginación, jefe de cocina. Emilia suspiró. Supuso que no tenía sentido mentir sobre algo que no tenía forma de ocultar. Aunque, al mismo tiempo, no había necesidad de saciar la curiosidad de su sous-chef, así que decidió alegarse en la quinta enmienda, como dirían los estadounidenses, quedándose callado y dejando que la curiosidad de Arada se desvaneciera por sí sola. De todos modos, sus tareas culinarias para el desayuno habían terminado, lo que significaba que era hora de ocuparse de otro asunto. Señor Arada. ¿Sí? Ya te lo dije antes, pero perdón por dejarte el trabajo para la hora del almuerzo solo a ti. No te preocupes. Ya tenemos suficientes sobras y preparativos como para que me encargue yo mismo. Ve a hacer lo que tengas que hacer, dijo con indiferencia, adentrándose en la cocina y apuntando la palma de la mano hacia Emilia, indicando que lo tenía bajo control. Te lo agradezco, dijo Emilia, saliendo ya de la cocina hacia los pasillos de Chaldea. Necesitaba una distracción, y casualmente tenía una cita con cierto chico hoy. Cuanto antes pudiera olvidarla, mejor. Y no se le ocurrían mejores formas de hacerlo que entrenando a su propio maestro. Gang. Mientras Ritsuka lanzaba el hechizo, la energía mágica se concentró en la punta de su dedo índice y salió disparada en menos de un segundo, viajando más rápido de lo que un humano normal podría reaccionar, envolviendo a su objetivo, un maniquí inmóvil proporcionado por el simulador, en una pequeña pero considerable explosión. Detrás del chico, Emilia permanecía de pie, con los brazos cruzados. ¿Cómo es eso? De nuevo. Ritsuka se quejó ante el tono casi despectivo de Emilia, esperando a que el código místico se recargara, 15 segundos para ser exactos, antes de disparar otro Gandr. El entrenamiento de Ritsuka iba bien, pensó Emilia. La primera vez que lo hicieron, justo después de Fuyuki, admitió que no se lo había tomado en serio. Todavía consideraba a Ritsuka un sacrificio innecesario en aquel momento, y hasta cierto punto, aunque ahora veía su papel en la Gran Orden como inevitable. Ahora, tomándose el entrenamiento más en serio, le había inculcado al chico los fundamentos. ¿Cómo no morir? Y para ello, decidió empezar con el hechizo que mejor se adaptaba a ese propósito. Otro Gandr impactó al muñeco, esta vez con una explosión más potente, casi derribándolo. Tenía que admitir que estaba bastante impresionado por los códigos místicos de Chaldea.
En esencia, Gandr era simplemente un hechizo para reducir la salud física de su objetivo, y solo conocía unos pocos que pudieran convertirlo en lo que básicamente equivalía de balas mágicas. Uno le vino a la mente, pero lo reprimió rápidamente. Que le diera a alguien tan inexperto y sin talento como Ritsuka efectos similares, aunque de menor potencia, fue una gran bendición. ¿Sabes? Siento que nos hemos centrado mucho en Gandr cuando se trata de hechizos, dijo Ritsuka, frunciendo el ceño. Sí, claro que sí, dijo Emilia sin rodeos. De los códigos místicos que Chaldea proporciona, la mayoría son de apoyo. Para mejorar a tus sirvientes en batalla, por así decirlo. Mejorarás con aquellos con experiencia. Pero algo como Gandr es mucho más valioso. Puede protegerte, alguien mucho más importante que todos los sirvientes juntos. Bueno, cuando lo pones así, si te hace sentir mejor, eso es todo por tu entrenamiento de hechicería por hoy, dijo Emilia mientras se alejaba abruptamente de los maniquíes, lo que provocó que Ritsuka lo siguiera. El simulador era el mismo de siempre. Llanuras verdes y un clima soleado y agradable. Perfecto para luchar, entrenar y cualquier otra cosa que los sirvientes quisieran hacer en su tiempo libre. Había oído algunas quejas aisladas por el camino de los operadores del simulador. Algunos sirvientes, sobre todo los más ávidos de batalla, solían irrumpir sin avisar y pedir tiempos casi irrazonablemente largos en el simulador. Más les vale que me paguen todas estas malditas horas extra cuando terminemos, había oído de camino hacia allí. Oye, Emilia, ¿hay alguna manera de aumentar mi potencial? ¿Cómo? No sé, conseguir más circuitos mágicos o extraer más energía mágica o algo así. Preguntó Ritsuka a su lado. Sí que lo hay, fue la primera respuesta instintiva que le vino a la mente a Emilia. De hecho, dudaba que hubiera alguien más cualificado para responder a esa pregunta en Chaldea. Simplemente podía señalarse a sí mismo para responder a la pregunta de Ritsuka. Pero no. No había necesidad de darle ideas raras al chico. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Hay una manera, pero es una locura. Puedes obtener más energía mágica extrayendo tu propia fuerza vital o transformando partes de tu cuerpo en más circuitos. ¿Suena peligroso? Porque lo es. Miró fijamente a Ritsuka. No lo hagas. No tienes que decírmelo dos veces, dijo Ritsuka, haciendo una mueca de dolor al pensar en la sugerencia. Bien. Cuanto menos ideas raras tuviera, mejor. Está bien, estamos aquí, anunció Emilia. ¿Dónde está aquí? Preguntó Ritsuka, dando unos pasos hacia Emilia mientras entrecerraba los ojos, intentando entender lo que su sirviente había querido decir, antes de detenerse bruscamente al chocar con una barrera invisible, casi derribándolo. Entonces, lo comprendió. Espera, ¿quieres decir y? Sí. Caliente esas piernas, Ritsuka. Por un instante, el niño simplemente lo miró fijamente y, aunque Emilia no podía ver su propia cara, era evidente que lo que hiciera lo tenía molesto. Aún así, finalmente se sentó y comenzó a estirar las piernas. Entonces, ¿vamos a hacer que corra por este lugar, eh? Respondió Emilia a la pregunta retórica mientras recorría la pista formada al rodear la simulación. Da Vinci le había dicho que la simulación abarca 1 kilómetro de extremo a extremo en forma de círculo, lo que significaba que son unos 3 kilómetros por vuelta, Ritsuka. Vaya, no sabía que eras un genio de las matemáticas. HMPH. Si yo estuviera a cargo de la educación, te pondría a resolver algunos problemas de matemáticas para eso. No, gracias, dijo Ritsuka secamente. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué correr forma parte de mi entrenamiento? Preguntó Ritsuka, y Emilia tuvo que contener las ganas de suspirar. ¿No te da vergüenza que Mash te cargue a hombros cada vez que necesitas llegar rápido a algún sitio? Preguntó Emilia, entre sarcasmo y seriedad. Perdió un poco su brillo después de la quinta vez más o menos. Emilia suspiró, cediendo al impulso. Eso no lo convierte en algo bueno. Me parece bien. En fin, a menos que te enfrentes a alguien como Aquiles o Atalanta, un humano en su mejor forma debería ser capaz de igualar la velocidad de un sirviente típico fuera de la batalla, incluso dentro de ella si hablamos estrictamente de tiempos de reacción. Una cosa es que tu código místico te proporcione la resistencia para seguirles el ritmo a los sirvientes, y otra muy distinta es igualar su ritmo. Entonces, eso es lo primero que te enseñaré, ¿capiche? Ritsuka suspiró. Señor, sí, señor.
Así que el chico partió, corriendo, aunque no a toda velocidad, dando vueltas a la simulación. Era una pista bastante larga, pensó Emilia, y mientras seguía a Ritsuka a su mismo ritmo, pensó que no tardaría mucho en cansarse. Sin embargo, después de que pasaran casi 20 minutos, llegó el comienzo de la tercera vuelta y Ritsuka, sorprendentemente, mantenía un ritmo decente. Tienes bastante resistencia. ¿Has practicado algún deporte? Le gritó Emilia a Ritsuka, quien jadeaba, pues su sistema respiratorio parecía haberse ralentizado antes que sus piernas. Bueno, jugué al voleibol en la escuela. Incluso conseguí un puesto en el equipo. Sin embargo, nunca pasé de estar entre los 8 mejores en los torneos regionales. ¿Voleibol, eh? ¿En qué posición? Libero. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, mintió. Líbero, un defensor. Siempre saltando para evitar que el balón cayera, incluso si tenían que caerse encima de sí mismos para hacerlo. Tenía que decir que le quedaba perfecto a Ritsuka. Casi demasiado bien. Pasaron 10 minutos más, y Ritsuka finalmente empezó a disminuir la velocidad. No pasarían otros 10 minutos antes de que se detuviera por completo, pensó Emilia. Entonces, ¿qué pasa contigo y nuestro nuevo sable? Preguntó Ritsuka de repente, respirando con dificultad y con la frente cubierta de sudor. No tengo nada contra Siegfried. ¿Sabes de quién estoy hablando? Emilia suspiró. Digamos que los recuerdos a veces son un fastidio. Oh, entonces ella es, como una antigua enemiga tuya, está en una guerra del Santo Grial o algo así. En cierto modo. Y lo dejó así. El conocimiento de su verdadero nombre era algo que ya no creía que le daría a Ritsuka. Su amo no necesitaba saber nada más sobre su vida. Ah, vale. Me preocupó un poco, ¿sabes? Tu cara cambió por completo cuando la invocamos. ¿Su cara? ¿Tan obvio fui? En realidad no. Solo fue, una gran desviación de lo que normalmente es tu rostro. Vaya. Ritsuka era más observador de lo que pensaba. Si crees que si peleamos juntos mi rendimiento se verá afectado, no pierdas el tiempo pensando en ello. No lo será. Bueno, si tú lo dices. Su maestro le creyó, pero de alguna manera, Emilia sentía que él mismo no podía aceptarlo. En la mayoría de los casos, suponía que podría tratarla como a cualquier otra saber con la que lucharía. Pero cuando intentaba evocar la imagen, parecía que su cerebro continuamente pensaba en escenarios donde eso no sería así, donde sus emociones dominaban su razonamiento y se acercaba a Lily cuando su rostro se parecía demasiado al de la rubia de ojos verdes que una vez. ¡Ah! Gritó Ritsuka. Ya y ya. Ya no puedo y más, y dijo entre jadeos, antes de caer bruscamente de culo, y luego, progresivamente, de espaldas. Casi 10 kilómetros, dijo Emilia, dejando oír su tono de impresión. El chico se lo merecía. Me impresionas. Sí, gracias por impresionarte, fue la respuesta sarcástica. Emilia soltó una risita leve y le entregó una botella de agua a Ritsuka, la cual el chico aceptó rápidamente, abriendo con avidez la tapa y saciando su sed. Entonces, desde el rabillo del ojo, Emilia vio un cabello morado familiar acercándose a su ubicación. Senpai. Mezcla. Senpai. La palabra le hizo cosquillas en la cabeza de tal manera que olvidó que podía ser cosquilla. Suspiró. Entre Lily y esto, solo podía esperar que el pelo negro con coletas no estuviera en la agenda de hoy. Ah, buenos días para ti también, Emilia Senpai. Bueno, eso seguro que ayuda. Yo. ¿Senpai? Preguntó Emilia, señalándose. Bueno, le estás enseñando a Senpai como su Senpai, ¿verdad? Así que el Senpai de mi Senpai es, mi Senpai, afirmó con el puño apretado y segura de sí misma. Emilia empezó a abrir la boca, pero al pensarlo, ella, ¿verdad? ¿De qué estaba siquiera discutiendo? Así que, en lugar de eso, asintió lentamente y asintió, tal vez. Lo que sí sabía con certeza era que ya había oído la palabra senpai suficientes veces hoy. De todos modos, toma, senpai, usa esto, dijo Mash, entregándole una toalla de mano a Ritsuka. Gracias, Mash, dijo Ritsuka mientras tomaba la toalla y se secaba la cara. Supongo que eso es todo por hoy, ¿verdad, Emilia? Sí. Buen trabajo. Digo que lo hiciste mejor que la mayoría de los chicos de tu edad. Ja. Gracias, de verdad, dijo Ritsuka, con un ligero rubor avergonzado subiendo por sus mejillas. Entonces, ¿vienes conmigo, Emilia?
Me quedaré un rato más, dijo Emilia. Quiero revisar el simulador un rato más. Mentira. La verdad es que él mismo desconocía la razón exacta, pero una parte de él quería estar solo un rato más. Podría aventurar una suposición, pero era ella realmente la que lo hacía sentir así. ¿No era solo su memoria? Bien. Me voy. El director quiere que escriba un informe sobre mi experiencia personal en la primera singularidad. Ritsuka suspiró mientras se alejaba. Esclavista, murmuró en voz baja, pero no lo suficiente como para que no lo oyeran. Nos vemos en el entrenamiento de la tarde, Emilia. Mientras observaba cómo la espalda del chico se encogía al irse, Emilia sintió un pequeño alivio. Aunque dudaba que Ritsuka alcanzara alguna vez el nivel del típico mago de la torre del reloj en su habilidad de hechicería, la adaptación del chico al uso de los hechizos de sus códigos místicos era impresionante. Suponía que las constantes batallas en la singularidad lo harían. Y físicamente, estaba por encima de la media, en camino a alcanzar la excelencia. Por una vez, con un mínimo de certeza, Emilia creía que Ritsuka saldría ileso de la Gran Orden. Físicamente, al menos. Ritsuka. El chico se volvió hacia él, con el pelo aún mojado por el sudor y las piernas ligeramente temblorosas, pero aún así erguido. ¿Sí? ¿Qué crees que significa corregir la historia? Ritsuka abrió la boca y la cerró, adoptando una pose pensativa. La mirada de Emilia permaneció fija en él mientras transcurrían los segundos. Mash esperó pacientemente mientras Ritsuka seguía pensando, con la botella y la toalla en las manos. Y después de medio minuto, Ritsuka tarareó antes de responder. Salvar el mundo, supongo. Emilia cerró los ojos. Veo. ¿Es una mala respuesta? Preguntó Ritsuka con preocupación visible en su rostro. No, no importa. Emilia se apartó de Ritsuka y empezó a acercarse al centro de la simulación para meditar, reflexionar, contemplar o como se le pidiera. Solo curiosidad. Está bien. Mientras se separaban y Ritsuka salía del simulador, Emilia buscó con la mirada un sitio donde sentarse, preferiblemente uno con terreno llano. Finalmente, lo encontró y se sentó. ¿Salvar el mundo, La frase le trajo recuerdos una vez más, tan indeseables como lo habían sido desde que invocaron a Lily. Se preguntó si la respuesta era algo que Ritsuka había meditado detenidamente, o una simple conclusión a la que había llegado a falta de una venganza más personal en la dura prueba en la que se encontraba. ¿Sabía Ritsuka lo que realmente significaba esa respuesta? ¿Qué carga sentiría sobre él, incluso si la llevara a cuestas alguien a su lado? La voz que le diría que siguiera adelante incluso cuando su cuerpo, su mente y su alma ya hubieran superado sus límites. ¿O Emilia simplemente había visto cómo la ignorancia de otro joven lo condenaba a sí mismo? No, pensó Emilia sacudiendo la cabeza, esta vez no es así. No podía ser más blanco o negro. Alguien, o algo, había incinerado a la humanidad. No había civiles errantes en el camino, ni niños que desconocieran su propósito mientras marchaban por el campo de batalla, ni finales esotéricos para una guerra sin sentido que no perdonó a nadie. Simplemente había un mal que necesitaba ser derrotado. Ritsuka no necesitaba preocuparse por mucho más. En realidad estaban salvando el mundo sin condiciones. Emilia suspiró. Supuso que simplemente estaba siendo sentimental. Oh, ya volviste, Emilia-san. Justo a tiempo para servir el almuerzo. Emilia le hizo un gesto a Arada y colgó su abrigo rojo, cambiándolo por el delantal. Eran las 12 en punto, justo la hora del almuerzo, pensó al ver a la gente entrar en masa a la cafetería. Mirando el mostrador, parecía que Arada había logrado cocinar el almuerzo él solo, como lo evidenciaban los calentadores de platos llenos de trozos de pollo cocido a fuego lento, huevo y arroz blanco. Emilia comprendió de inmediato lo que pretendía el cocinero. Oyakodon, ¿verdad? Asintió Arada, quería hacer algo un poco más cerca de casa, ¿sabes? Emilia no pudo evitar soltar una risita sardónica. Y ahí estaba él, intentando alejarse lo más posible de sentirse como en casa. Bueno, no es que Lily lo permitiera, a juzgar por su intento de echar un vistazo a la comida de su mesa al otro lado de la cafetería con el rabillo del ojo. Esto no es propio de un oyakodon, ¿verdad? Dijo Emilia, contemplando los 3 platos iluminados bajo las cálidas luces que eran, francamente, una deconstrucción de un oyakodon. No lo es, admitió Arada, con aire avergonzado. El pollo está demasiado húmedo, los huevos demasiado secos y el arroz se endurecerá con la luz. Suspiró.
Maldita sea, ojalá pudiéramos hacer esto como en un restaurante. Aunque no lo dijo, Emilia tuvo que asentir. No es cuestión de elección, Arada-san. Nuestros ingredientes siguen siendo limitados, e incluso si esa parte estuviera cubierta, seguimos siendo un equipo de 2 personas, señaló. Bueno, en realidad me han dicho que recibiremos más ingredientes, dijo Arada. ¿En serio? ¿Quién te dijo eso? La directora. Vino antes y me pidió que te lo pasara. Algo sobre usar los restos de la singularidad francesa. No puedo decir que eso signifique mucho para alguien como yo. Solo soy ingeniera, pero supongo que sabes a qué se refería. Lo hizo. Había oído hablar de ello brevemente. Resultó que las singularidades no desaparecieron por completo una vez resueltas, y sus restos persistieron, aunque ya no representan ninguna amenaza. Obviamente, la implicación se le ocurrió de inmediato la primera vez que se lo informaron. Podrían usar estos restos como fuente para reunir materiales e ingredientes. Solo necesitaban sirvientes para realizar sus tareas. Aún necesitaríamos más ayuda antes de poder siquiera considerar servirlo como en un restaurante, dijo Emilia mientras tocaba el timbre para indicar que la comida estaba lista. Arada suspiró. Sí, tienes razón. ¿No podríamos apurarnos y llamar a otro sirviente que sepa cocinar? Las quejas de su sous chef pasarían desapercibidas, pues segundos después el mostrador estaba invadido por humanos y sirvientes. Esta vez, vio rostros más familiares en el lado humano. El director y Romani, por nombrar algunos, aunque Ritsuka y Mash no estaban, probablemente para descansar antes de comer. Sin embargo, quien realmente le llamó la atención fue Kim, situado en la última mitad de la fila. No habían hablado desde el final de la primera singularidad, pero lo que no se habían dicho había sido compensado con creces por su responsabilidad compartida con Fujimaru Ritsuka. Aún así, Emilia todavía quería intercambiar palabras con su otro maestro. Entonces, cuando llegó el momento de que el rey comiera, Emilia aprovechó la oportunidad. Rey. Emilia. Su conversación comenzó con una simple llamada, y Emilia solo pudo reírse levemente mientras Kim seguía comiendo lentamente. Claramente, el maestro mayor quería que él iniciara la conversación sobre el obvio tema que compartían. Ritsuka, es un reto, pero también es nuestra responsabilidad, ¿no? Preguntó. Era, por supuesto, una pregunta retórica. Kim, el hombre que había hablado con Ritsuka sobre las opciones que tenía ante sí y lo había impulsado a elegir sin prejuicios, seguramente sabría incluso mejor que él la responsabilidad que había asumido al hacer tal cosa. Si Emilia se hubiera enterado antes de que Ritsuka le demostrara que era realmente su decisión, tal vez el arquero habría pedido hablar con Kim. ¿Y ahora? Supuso que solo podía suspirar derrotado por cómo se le había adelantado. Supongo que creíste en él antes que yo. Aunque, en retrospectiva, quizá debería haberme resultado obvio, admitió al hombre que seguía de pie frente a él, en silencio. Su mirada ya era una respuesta. Quizás debería haberme dado cuenta antes de que el chico no podía vivir consigo mismo sabiendo que era uno de los 2 únicos hombres que quedaban que podían ayudarlo, y quizá fue contraproducente por mi parte impedirle por completo tomar su propia decisión. Pero supongo que eso nunca fue un problema para ti, ¿verdad, Rey? El rey permaneció en silencio, su característica mirada estoica fue la única respuesta que dio, pero Emilia supuso que era un acuerdo suficiente. Supongo que estamos juntos en esto, ¿no? Déjame poner la comida en mi bandeja, tío, pensó Kim. La bandeja que tenía en la mano permaneció vacía mientras Emilia no paraba de hablar de Ritsuka, la responsabilidad y cómo estaban juntos en esto, fuera lo que fuera que eso significara. Lo siento. No quise interrumpir tu almuerzo, dijo Emilia, pero podría haber engañado a Kim con esa conversación tan larga y parcial que acababan de tener. Continúa. El rey simplemente asintió, permaneciendo en silencio, porque ¿cómo se suponía que debía responder a eso? Kim, que se comió rápidamente la comida que tenía delante, ni siquiera intentó mirar a Emilia a los ojos y simplemente se dirigió rápidamente a una mesa vacía. Apenas entendió lo que el arquero intentaba decirle en ese momento, o tal vez sí. Simplemente no quería pensar en ello, en Ritsuka, en su responsabilidad. Sus sentimientos sobre lo que le hizo a Ritsuka era lo último que necesitaba durante el almuerzo. El resto del almuerzo transcurrió tranquilamente para Emilia, incluso mejor que el desayuno, se atrevería a decir. Medea se sentía mucho menos habladora esta vez, para su alivio, e incluso se estaba acostumbrando a la presencia de Lily.
Su trabajo, y por extensión su existencia allí como sirviente, se había convertido en una rutina. Pronto, incluso el rostro de Lily y sus nombres familiares serían algo cotidiano para él. Entonces, esa chica, Lily dijo Arada desde atrás justo cuando terminaban de limpiar la cocina. ¿Y ella? Preguntó Emilia. No le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación. Vamos, jefe de cocina. No seas tímido conmigo, dijo Arada, con un tono juguetón. Hay algo entre ustedes dos. Está más que claro. Emilia simplemente miró fijamente a su compañero cocinero y arqueó una ceja. ¿Así que ahora eres mi confidente? Preguntó con un ligero toque de fastidio en la voz. Levantó las manos. No lo soy, admitió, pero se supone que un subchef ayuda al jefe de cocina, ¿no? Emilia suspiró. ¿Qué subchef tan entrometido me asignaron? Entonces, ¿por qué dividimos mi régimen de entrenamiento en mañana y tarde? Así que puedes descansar, le dijo Emilia a Ritsuka, quien parecía muy poco entusiasmado por decirlo menos. Lo entiendo, pero ¿por qué no condensarlo en una sola sesión? Preguntó Ritsuka mientras seguían caminando por los oscuros pasillos de Chaldea. Porque, Ritsuka, necesitas rendir al máximo en cada parte del entrenamiento, la reprendió. De nada sirven todos los regímenes que te he preparado si no estás en tu mejor forma física para cada uno de ellos. Bueno, ahora me estás asustando. ¿De qué se trata este segundo entrenamiento? Entrenamiento de fuerza. Antes de que Ritsuka pudiera indagar más en lo que eso significaba, llegaron a su destino cuando una de las puertas de los pasillos de Chaldea se abrió con un zumbido bajo, revelando a Ritsuka dónde lo había llevado Emilia. El gimnasio. ¿En serio? Preguntó Ritsuka, con la voz convertida en un susurro. En serio, respondió Emilia. Oh, no lo estaba disfrutando, quédate tranquilo. Para nada. ¿Por qué? Ritsuka preguntó de nuevo, con la voz ahora completamente derrotada. No es tan importante como lo que hacíamos antes. No vas a golpear a sirvientes ni a bestias pronto, dijo Emilia. Pero supongamos que alguna vez te encuentras en una situación en la que no tienes más remedio que recurrir a la violencia física, o se te ocurre otro plan descabellado por tu propio bien y te niegas a arrepentirte. Necesitarías un mejor físico para todos ellos. Oye, no soy tan malo con mis planes. Todo lo de Kuchulain fue una excepción, creo, dijo Ritsuka, aunque la vacilación que se apagó en su declaración eclipsó sus propias palabras. Cerró la mano y se la ofreció a Ritsuka. Fuerza, tronco y tamaño muscular, dijo Emilia, enfatizando cada aspecto con los dedos. Si quieres sobrevivir, estas son las tres cosas que necesitas. Está bien, está bien. Ya entiendo, dijo el chico mientras le daba un manotazo a su sirviente, como si eso le disuadiera de la reprimenda. ¿Por dónde empezamos? Emilia señaló con el pulgar los aparatos del gimnasio. Barras, mancuernas, máquinas y discos de varios colores. ¿Sabes cómo manejarlos? No. Nunca he tocado una pesa en mi vida. Ya lo creía. Por eso traje a alguien para que me ayudara. ¿Oms? Señor Emilia. La repentina voz de un tercer hombre sobresaltó a Ritsuka hasta el punto de tropezar, mientras Emilia permanecía inmóvil con los brazos cruzados. He venido según lo acordado. ¿El Leónidas? Preguntó Ritsuka al recién llegado al gimnasio, un Lancer desnudo, sin ropa interior tipo espedo que cubría sus partes íntimas, una capa y piezas de armadura que solo cubrían sus extremidades. Como resultado, las marcas rojas por todo su cuerpo casi parecían brillar sobre su piel bronceada en la penumbra de la noche de Caldea. En efecto, amo. Soy yo, Leónidas, se presentó el sirviente, con la voz resonando a través de su casco espartano, desde donde sus ojos eran la única parte visible de su rostro, blancos y brillantes como dos lunas en una noche particularmente oscura. Vengo a ayudarte con tu entrenamiento. Ya veo, dijo Ritsuka mientras se orientaba. El chico se giró hacia Emilia con una expresión que parecía transmitir un silencioso que, bueno, maestro, lamentablemente no soy experto en este tipo de entrenamiento, admitió Emilia. Su físico se debía más al entrenamiento con arco y a las constantes batallas que a un entrenamiento dedicado, y no iba a permitir que Ritsuka lo consiguiera con la misma terquedad. Así que, Leónidas se encargará de tu entrenamiento de fuerza. Exactamente, maestro. Dijo Leónidas. No te preocupes, el Grial me ha dado suficiente conocimiento sobre el funcionamiento de este equipo innovador. Toma. La mano del lancero se extendió hacia Ritsuka, sosteniendo en ella un papel doblado.
Bueno, Ritsuka tomó el papel y lo desdobló. Al mirar dentro, había una lista de ejercicios, algunos con pesas libres, otros con máquinas y otros con peso corporal, con el número de repeticiones, series e incluso los tiempos de descanso, expresados con precisión de segundos. Esto es y este es el camino espartano, maestro. No se preocupe, no hay forma más segura de desarrollar músculo. No, no, es solo que no esperaba que el camino espartano fuera tan, científico. Preguntó Ritsuka, y Emilia tuvo que admitir que pensaba lo mismo. Claro que sí, maestro. ¿De qué otra manera, sino con el progreso del conocimiento, podríamos encontrar la manera de mejorar nuestros propios cuerpos? Tienes razón, asintió Ritsuka, haciéndose eco del sentimiento de Emilia. Ahora, comencemos. Durante la siguiente media hora, Emilia simplemente se apoyó en la pared del gimnasio y observó cómo Ritsuka comenzaba el entrenamiento con cierta confianza al realizar las primeras series del primer ejercicio. La clásica flexión. Claro que todo se esfumó para la última serie, en la que Leónidas parecía entusiasmado por llevar al chico al límite. Vamos. Dos más. Estoy intentando, jadeó el chico, el movimiento de su cuerpo horizontal se ralentizó hasta casi detenerse mientras su pecho luchaba por unirse, llegando finalmente a su fin cuando el chico se bloqueó por completo mientras jadeaba en busca de aire. Emilia hizo todo lo posible por reprimir una sonrisa. Nos vemos en la cocina después de cenar. K-Kitchen. ¿Por qué y? Sin parar, maestro. Solo 2 repeticiones más. Aruk. ¿No dijiste eso en mi última repetición? Las voces de su maestro y el lancero se convirtieron en ecos y finalmente en silencio mientras Emilia caminaba de regreso a la cocina para servir la última comida del día, la cena. Al llegar a la cocina, Arada lo saludó como siempre, antes de ponerse a trabajar. Lavó los platos, preparó los ingredientes y luego cocinó la guarnición mientras su sous chef se encargaba de las mesas de la cafetería, los cubiertos y el plato principal. La cena en sí fue, se atrevería a decir, incluso mejor que la hora del almuerzo. Algunas de las caras conocidas y molestas ni siquiera vinieron a cenar, probablemente para entrenar, leer o cualquier otra afición que tuvieran. La hora de la cena llegó y pasó como una ráfaga de viento. La mayor parte del trabajo que Emilia hacía provenía de su memoria. Sin embargo, era hora de esperar a Ritsuka, quien no había aparecido ni 30 minutos después de terminar la cena. No sería hasta 90 minutos después que volvería a ver a Ritsuka, caminando como un títere con los hilos hacia la cocina, con los ojos entornados. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, gimió el niño, y luego dio marcha atrás y me aplastó otra vez. Bien. Sí, sí. Ríete. Hablo en serio, dijo Emilia, aunque tuvo que admitir que reprimió una sonrisa divertida. El cansancio significa que te esforzaste demasiado. Wow, eso me hace sentir mucho mejor. Lo harás cuando tu cuerpo se vuelva musculoso. Bueno, cuando lo pones así, pero no esperes que aparezca nada hasta dentro de un mes o dos. Ritsuka chasqueó la lengua mientras se adentraban en la cocina, donde en una de las mesas estaban los ingredientes, muchos tipos de ingredientes de hecho, desde carnes y verduras hasta cosas como harinas y cartones de leche. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Ritsuka, moviendo la cabeza de un lado a otro para comprender la magnitud de lo que le habían preparado, tanto los ingredientes como los utensilios de cocina. Cocinando. Bueno, ahora me estás tomando el pelo. Oh, no te preocupes, sigo hablando en serio, Ritsuka dijo Emilia. Arada. Es la hora. Ah, por fin, dijo su ayudante de cocina, saliendo de otra parte de la cocina. Hola, Ritsuka. Soy Genichiro Arada, el ayudante de cocina de Chaldea. Arada le ofreció la mano al chico. Cierto. Soy Fujimaru Ritsuka, uno de los 2 maestros de Chaldea, supongo, dijo Ritsuka, aceptando el apretón de manos. Jaja. ¿Sabes? La primera vez que vine aquí, me daba bastante miedo trabajar con magos, dijo Arada. Pero aquí estás, Chaldea es uno de los 2 únicos maestros. Solo un estudiante de preparatoria. Suspiró. Vaya, eso es un poco jodido. Lo es, asintió Ritsuka de inmediato, para sorpresa de Arada y Emilia. Pero si puedo hacer algo para ayudarme, entonces debería hacerlo, ¿no? Arada se rió. Bueno, ahí me tienes, dijo. Bueno, Fujimaru-kun, ¿tienes experiencia en la cocina? ¿Cocinar como asar, rostizar y hervir? En realidad no, no ese tipo de cocina. Además, llámame Ritsuka.
El director me llama Fujimaru demasiado. Está bien. Ese es el propósito de aprender, ¿no? Dijo Arada retóricamente, lanzándole un delantal a Ritsuka mientras se ponía uno él mismo. Entonces, ¿de verdad vamos a hacer esto? Preguntó Ritsuka, aparentemente sin creer aún que su último entrenamiento sería cocinar. Sí, dijo Emilia mientras se sentaba en una silla que daba a toda la habitación. Probablemente suene como un disco rayado a estas alturas, pero ¿por qué? Supervivencia, dijo Emilia. Supongamos que alguna vez nos quedamos varados, hasta el punto de que estás separado de todos los demás y Chaldea no puede contactarte. Encontrar refugio es bastante fácil recorriendo la zona, pero comida. Eso hay que aprenderlo a cocinar. Y cazar, añadió Ritsuka mientras se ataba el delantal. Una cosa a la vez, Ritsuka. Muy bien, Ritsuka, dijo Arada, captando la atención del chico. Prepararemos platos sencillos de varios tipos. Uno simple solo con proteínas, otro solo con carbohidratos y uno más complejo con una receta más larga, ¿entiendes? Entendido, dijo Ritsuka. ¿Y qué tal, Emilia? ¿Te quedarás ahí sentado mirando como la última vez? Preguntó, un poco molesto. Yo seré el juez de tu cocina, dijo Emilia, y su tono petulante eclipsó sus intentos de parecer neutral. Creí que dijiste que era para sobrevivir. ¿Por qué juzgas el sabor? Preguntó Ritsuka. ¿Quieres comer carne insípida con textura de cartón? Punto tomado. El último entrenamiento del día de Ritsuka comenzó entonces. Ritsuka leía la receta de cada plato mientras lo preparaba y cocinaba. A su lado, Arada le señalaba los errores que cometía el chico, a la vez que le ayudaba con los pasos más complejos de las recetas. Emilia tuvo que admitir que algo en la vista, el olor e incluso el sonido le infundía una calma que lo sorprendió. La voz de pánico de Ritsuka al equivocarse con el tiempo de cocción de la carne, la risa de su sous chef ante dichos errores y el olor imperfecto de la cocción. Todo fue realmente tranquilo, de una manera que nunca esperó que pudiera ser como sirviente. El sonido de los platos golpeando la mesa sacó a Emilia de sus meditaciones, y en la mesa donde una vez habían estado los ingredientes, ahora había 3 platos. ¿Cómo le fue? Le preguntó Emilia a Arada. El cocinero se encogió de hombros. Hice todo lo que pude para ayudarlo. Emilia se levantó y miró la mesa, frente a él había 3 platos, un trozo de carne, unas patatas asadas y una porción mediana de curry. ¿Buen provecho? Preguntó Ritsuka débilmente, encorvado mientras se apoyaba en la mesa con los brazos y la frente cubierta de sudor. Gruñó Emilia, tomando asiento frente a los platos. Primero, el filete. Lo pinchó con un tenedor y lo cortó con un cuchillo, notando inmediatamente que algo no encajaba al primer movimiento. Sin embargo, Emilia siguió cortando y finalmente se comió un trozo. Demasiado duro, y le pusiste demasiada sal, dijo de inmediato, ante lo cual Ritsuka hizo una mueca. Emilia no le dio tiempo a Ritsuka a procesar la crítica mientras se dirigía al siguiente plato. Papas asadas. Emilia cogió un solo trozo de patata. Demasiado blanda, pensó inmediatamente cuando el tenedor atravesó el plato, y cuando la probó, frunció el ceño. Simple y no lo suficientemente crujiente, dijo, y Ritsuka ofreció una pequeña disculpa. Por fin, el curry. Emilia se sirvió una buena porción del plato con partes iguales de arroz y curry. Al entrar el curry en su boca, arqueó las cejas de inmediato. Bien. Sin notas, dijo Emilia, aturdido aunque lo ocultó bien. Claro que sí, vitoreó Ritsuka en voz baja, apretando el puño. Pero supongo que sigue siendo 2 malos contra 1 bueno, ¿no? Dije que eran duros y sosos, no insalvables, dijo Emilia, apartando los platos hacia Arada, quien también comió algunos, asintiendo con la cabeza hacia el curry. Emilia-san tiene razón, Ritsuka añadió Arada. Nadie, ni yo ni Emilia, se ha vuelto así de la noche a la mañana. Lo haremos de nuevo dentro de unos días. Ritsuka sonrió. Claro. Bueno, esto fue bastante divertido, la verdad, admitió, rascándose la nuca. Nos vemos mañana, aún no hemos terminado, Ritsuka. Es hora de limpiar los platos y los cubiertos. Ahora solo me estás usando. Se quejó Ritsuka, aunque ya se dirigía al fregadero, y esta vez, Emilia no se molestó en contener la risa. Mientras Emilia lavaba los platos, una pequeña y genuina sonrisa lo tomó por sorpresa cuando su reflejo apareció en uno de los platos. Quizás era demasiado pronto para decirlo, tal vez incluso se arrepentiría de pensar en ello en el futuro.
Pero por ahora, Emilia tenía que decir. Puedo acostumbrarme a esto.